tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde la Asociación Uninorte. En nombre del comité organizador, les damos la bienvenida a la jornada de pediatría con la conferencia del día de hoy. Atención integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia. Disertada por la doctora Estela Velázquez, quien es egresada de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Asunción, en 1988. Realizó residencia en pediatría en la Cátedra de Pediatría del Hospital de Clínicas desde 1990 a 1992. Es especialista en salud pública en la Universidad Católica Asunción 2011, del curso didáctica universitaria en la Facultad de Odontología en la UNA en el 2011 y es docente de la Cátedra de Pediatría en la Universidad del Norte desde 2006. Adelante, doctora. El auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dar el espacio para esta estrategia. Es una estrategia de salud pública y de atención primaria que está enfocada en la atención a niños menores de 5 años fundamentalmente. La palabra IEPI, como dice su nombre, ¿verdad? Como pusieron en la portada del curso, es justamente como dice la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. Voy a compartir pantalla para ver mi presentación. Sí, doctora, podés. Ok. Si me avisan, ¿está ya siendo visible? Sí, doctora, podés venir. Ok. Bueno, entonces como un poquito nomás, aunque estas estadísticas no son muy actualizadas, pero era ya, digamos, de la época en que se empezó a crear esta estrategia, siempre la preocupación de la salud pública, de las organizaciones a nivel internacional, como ser la Organización Mundial de la Salud, y con su sede a nivel de América Latina, que es la Organización Panamericana de la Salud, que sería las siglas OPS, en conjunto con la Organización para la Infancia de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas UNICEF, vieron que a nivel de América Latina y otros países, de países en vías de desarrollo, que son los conocidos como países de menos recursos, vieron que las causas mayores de mortalidad en niños eran enfermedades infecciosas, como la parte de enfermedades respiratorias, las enfermedades relacionadas al área digestiva, las diarreas, que eran las enfermedades más frecuentes, fuera lo que serían las causas relacionadas a la mortalidad en el periodo perinatal, que tiene varios determinantes, que también es una gran parte de la mortalidad infantil. Vieron que esas causas en el periodo postnatal eran enfermedades que se podían de alguna forma prevenir, o por lo menos disminuir el impacto de la enfermedad y disminuir la mortalidad. Entonces, repasando un poquito, siempre cuando hablamos de esta estrategia hay que siempre ver las cifras, que es un poquito una parte así como más difícil, pero siempre para tomar decisiones siempre es importante manejar los números, ¿verdad? Y si bien se está viendo que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por 1000 nacidos vivos está en descenso, por lo menos una gran disminución desde el 90 al 2014, se llegó a hacer una disminución del 59%, de 40 a 16.8 la tasa disminuyó, en el 2018 incluso bajó más a 14.5, no se llegó a lo que se esperaba para los objetivos del milenio, que era disminuir un 66.6%, o sea que hubo una pequeña diferencia, ¿verdad? Que es lo que se esperaba. Entonces, bueno, siempre sigue vigente todavía nuestra estrategia, por más que ya una estrategia que tiene varios años, varias décadas, y sigue vigente por la situación todavía de salud pública y por la situación de los datos estadísticos de mortalidad en niños. Pero tenemos muchos datos de salud pública que son auspiciantes, positivos, ¿verdad? Como ser que ya esta disminución se pudo ver sobre todo en la etapa postnatal,
a la mejoría de lo que es la atención. Con las estrategias de atención primaria se llegó a más población, aumentó el número de consultas, que es muy importante para tener más acceso a lo que es la consulta, la atención primaria. Fue un gran cambio realmente, ¿verdad? El tema de la atención primaria, la colocación de las unidades de salud de la familia, que es lo que se empezó a implementar desde 2008 como una forma de atender desde el territorio donde vive la gente, desde el barrio, la población de la gente y en sus mismas casas inclusive, porque la estrategia de atención primaria es la visita domiciliaria y eso hizo que haya más gente que se haya acercado, que fue incluida en la atención. Las vacunas, las nuevas vacunas que también a partir del 2013 se empezaron a aplicar, o sea, se amplió lo que es la cobertura del programa de vacunación de salud pública, vacunas como la antineumocóxica, antirrotavirus, antivaricela, fueron vacunas que fueron implementándose a partir de ese año, 2013, y eso fue haciendo que vayan disminuyendo las enfermedades por lo menos por estas bacterias que están dentro de la cobertura de las vacunas. Entonces, eso fue lo que favoreció también esa disminución, aunque no se llegó del todo al objetivo final. Y bueno, las causas de mortalidad neonatal siempre todavía sigue siendo un gran desafío con respecto a la mejoría, pero muchas tienen que ver el tema de la prematuridad, que está muy en relación con los embarazos precoces de adolescentes, que es todo otro capítulo de problemas de salud pública. Y bueno, dentro de lo que es la mortalidad infantil, como les decía, ¿verdad? Siguen siendo las causas más frecuentes las neumonías, los cuadros respiratorios y los cuadros diarreicos. También, como la IEPI es una estrategia que tiene como énfasis el grupo etario menores de 5 años, también hacemos como una extensión en algunos casos para niños mayores. Entonces veíamos un poquito también que la salud de niños escolares de 5 a 9 años también están como las causas, entre las causas más frecuentes de las enfermedades respiratorias. Entonces sigue siendo una estrategia muy importante para ser aplicada. Vamos a ir viendo un poquito entonces qué es la IEPI. La atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. Es una estrategia mundial, así como les decía, diseñada ya por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que es la organización para la infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En 1992 se creó esta estrategia. Y una estrategia que trata de trabajar en forma conjunta. Siempre nosotros tenemos como una llegada cuando somos médicos desde el punto de vista de la atención, pero a veces dejamos un poquito de lado el otro sector que es la contraparte, la comunidad, la familia. Entonces, con esta estrategia se trata de hacer una coordinación de todos los sectores involucrados en la salud del niño. Se trabaja y se trata de coordinar la atención con los trabajadores de la salud, que somos nosotros, el equipo de salud que está integrado por los médicos, enfermeros, agentes comunitarios, en el caso de las unidades de salud de la familia, que es donde están las unidades, con las comunidades, las familias, los docentes, grupos comunitarios para los grupos de salud, etcétera. Todas las organizaciones que están en la comunidad, en el territorio, como se dice, ¿verdad? Donde vive el niño. Se trata de trabajar en forma coordinada y también, sobre todo, hay componentes dentro de lo que es IEPI. Vamos a ver que hay varios componentes. Se trata de trabajar por esas causas, por los determinantes de las enfermedades, que en muchos casos se puede trabajar si se trabaja en conjunto con la comunidad que se va organizando en torno a ese problema. Entonces, se trata de hacer desde ahí esa articulación. Se considera como una estrategia más eficiente porque al tratar al niño y tratar de prevenir, porque el enfoque de IEPI es tratar de ver al niño desde que está sano y tratar de mantenerlo sano el mayor tiempo posible, y si tiene algún problema tratar de detectar desde el inicio. Entonces, eso hace que el niño consulte más precozmente, se detecte más pronto la enfermedad, tenga menos complicaciones. Entonces eso reduce costos también desde el punto de vista
de las personas que financian la salud pública, tiene mayor costo o beneficio, entonces siendo una estrategia de bajo costo. Y eso también ayuda, sobre todo al niño que cuando menos se enferma y cuando menos complicada es su enfermedad, que pueda crecer y desarrollarse en forma adecuada. Ustedes saben que los primeros 5 años es la etapa, sobre todo los primeros 2 años, los primeros 1000 días de vida, es la etapa fundamental para el desarrollo del niño, sobre todo el neurodesarrollo. Entonces, es muy importante la incidencia de la enfermedad en ese tiempo. Entonces, desde la estrategia IEPI, siempre hay que tratar de ver al niño ya desde lo que es su situación. Por eso hay componentes donde vemos la parte del crecimiento, valoramos cómo eso está creciendo, vemos su desarrollo, si está siguiendo lo que se esperaría para la edad, si está dentro de lo adecuado, y vemos su estado de vacunas, vemos su alimentación. Entonces nos vamos enfocando en lo que es la salud y prevención, no solamente en lo que es el niño cuando está enfermo. Entonces es muy importante que cuando el niño venga a la consulta, no solamente nos fijemos por qué viene, sino que también veamos todos los otros aspectos del niño, no solamente el motivo de consulta. Entonces ahí vemos lo que es la integralidad de ese niño, ¿no? Lo vemos en un todo. Y entonces eso hace también que haya acceso con mínimas acciones para lo que es una atención más integral. Nos ayuda también desde la estrategia a tener, digamos, un diagnóstico más precoz. Tenemos signos clave dentro de cada grupo de enfermedades que se ve dentro de la estrategia IEPI, signos importantes que nos ayudan ya a poder ver que el niño está teniendo un problema grave y tratar siempre de ir tomando ya acciones a consecuencia de eso. También al tener pautas, digamos, de educación en la familia sobre cómo es la alimentación adecuada, cómo es el cuidado del niño, la estimulación para el desarrollo, nos ayuda también a reducir los riesgos para que el niño tiene de enfermarse, y eso ayuda también a que el niño pueda desarrollarse mejor. Se puede adaptar en diferentes situaciones de cada país tiene una situación epidemiológica diferente. Esta estrategia fue creada a nivel de organizaciones internacionales y cada país va adecuando la estrategia a cada situación. En Paraguay se hizo la adecuación, cada país, si revisamos al nivel buscando referencias en internet, vamos a encontrar IEPIs colombiano, peruano, de diferentes países, ¿no? El nuestro tenemos hecho también acá, revisado, actualizado y validado en varias oportunidades. Tienen diferentes niveles de implementación, diferentes ambientes, desde lo que es el nivel de la comunidad, el nivel de atención de la salud y también a nivel de los hospitales. O sea, hay diferentes estrategias, vamos a ir viendo cuáles son, diferentes componentes. También dentro de la estrategia IEPI hay un componente de valoración de lo que es la situación de la salud de la madre. Incluso se habla de la salud de la mujer antes de embarazarse, para ver en qué condiciones está esa mujer para enfrentar un embarazo. Ustedes saben que si ya hablamos de un adolescente, que a veces lastimosamente el embarazo no es planificado, sabemos que hay mayor riesgo porque todavía el adolescente está con el desarrollo incompleto, entonces tiene mayor riesgo, sobre todo de prematurez, por la falta justamente de maduración del aparato reproductivo, ¿verdad? Entonces es un factor de riesgo para el embarazo. Si estamos en condiciones ideales de planificar el embarazo, siempre hay que planificar que sea mayor de 18 años, menor de 35, que no tenga patologías de base no tratadas, etcétera, ¿verdad? Eso es un componente importante para valorar la situación de la madre antes del embarazo. La situación durante el embarazo incluso es parte del componente de IEPI, de la valoración materna. Y la parte de fomentar la participación de la comunidad es sobre todo para tratar sobre todo la prevención. Es un componente que vamos a ver después cuál es el componente comunitario,
donde habla de unas prácticas comunitarias, prácticas clave, donde habla el tema de fortalecer la lactancia materna para evitar enfermedades en el niño, de llevar a la niña a sus controles para ver si se está creciendo y se está desarrollando bien, las vacunas, que se pongan en forma adecuada, cuando corresponde, en tiempo, para que esté protegido. También evitar el tema del maltrato. O sea, son varias prácticas muy importantes que ayudan al desarrollo del niño de forma sana. Cuando acudir a la consulta, cuando el niño tiene problemas, y tratar también en la comunidad de que el niño tenga agua potable y otras condiciones mínimas como para que pueda ser sano. Entonces es muy interesante porque el enfoque va más allá de lo que es la simple atención que hacemos, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista de lo que nosotros ya vemos en nuestra estrategia de IEP, de lo que sería la atención en los servicios de salud, sobre todo también en el hogar y la comunidad, es, como decíamos, ahora nuestro objetivo final es reducir la mortalidad, tratar de disminuir la ocurrencia de enfermedades que se puedan evitar y a consecuencia de que el niño se enferme menos, favorecer y mejorar el crecimiento y el desarrollo. Muy importante recalcar que crecimiento y desarrollo son dos cosas diferentes. Siempre fue históricamente manejado como una sola cosa, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes y muy importantes ambas. Entonces, con respecto a lo que es este programa, acá vamos a ver los componentes que vamos a ver después. La importancia entonces de la estrategia IEP. Con respecto a las mejoras del sistema de salud, la capacitación del personal de salud. Acá, como les decía, entran todos los trabajadores de salud, médicos, enfermeros, tetras, auxiliares, los agentes comunitarios que por lo general también son estudiantes de carreras de salud. La intervención en la familia y la comunidad. En esas tres áreas que estaríamos implementando los diferentes componentes de IEP. Como consecuencia de esas tres incidencias queremos tener mejor atención en los servicios de salud. Al tener también mejor atención, vamos a tener mejor salud, nutrición y mortalidad disminuida. Al tener mejor atención en los servicios de salud, mejor cumplimiento y atención en la casa. Porque sobre todo la estrategia IEP nos orienta y están dentro del material que tenemos disponible a no solamente ver cómo hacer el diagnóstico, sino también cómo hacer las indicaciones, cómo hacer las orientaciones a la familia, a las personas que acompañan al niño, a cómo hacer el seguimiento, a cómo darles las pautas de alarma cuando las cosas no van como se espera, a dónde acudir en el momento oportuno y cómo hacer el seguimiento. Porque es muy importante no solamente quedarnos con el diagnóstico y dar las indicaciones, sino ver justamente ese retorno, porque a veces tenemos que hacer el feedback, el ver si lo que decimos es, digamos, aceptado y se comprende, ¿verdad? Porque es muy importante, como siempre le digo a los alumnos, la lectura comprensiva de lo que nosotros damos como datos, ¿verdad? Entonces es muy importante y ahí nos enseña eso, a tener hasta qué punto hay de comprensión, porque en base a eso vamos a tener mejor cumplimiento, porque si hay indicaciones que no se entienden, sabemos que no va a haber cumplimiento y ese niño no va a mejorar como esperamos. También si hay mejor atención en los servicios de salud, también van a saber si les damos las pautas de alarma, cuándo buscar la atención en forma oportuna, ¿verdad? Le decimos si pasa tal, si está con cuadro respiratorio, empeora, tiene aumento de frecuencia, está más agitado, vaya a la urgencia a consultar porque eso es algo, digamos, de alarma. Entonces, sabe ya dónde ir, a dónde acudir, no va a estar esperando que pase 2 o 3 días para ir al consultorio ambulatorio, ¿sí? Entonces, todo eso, esos datos que hay que dar en la consulta, que a veces parece que perdemos tiempo hablando tanto, es muy, muy fundamental, muy importante para que se sepa qué hacer.
Y el componente también mejor atención y servicio de salud también hace que mejoren las prácticas preventivas y también trabajando desde la intervención en la familia y comunidad, también se mejoran las prácticas preventivas. Siempre que hablamos de prevención en salud, sobre todo hablamos, por ejemplo, de vacunas, de alimentación adecuada, que hoy en día es una estrategia para combatir las enfermedades crónicas del adulto, ¿verdad? El tema de fomentar la lactancia materna, tratar de que sea lo más extensa posible, cumplir las guías alimentarias, que eso va a hacer que el niño no tenga problemas de obesidad. Entonces, todas esas son prácticas preventivas para lo que va a ser el niño mayor o el adulto. Y todo eso, finalmente, otra vez, como todos coinciden, que con todas estas intervenciones mejoramos la cobertura de intervenciones preventivas o curativas y tenemos el resultado final, que es lo que queremos, la mejor salud del niño, mejor nutrición y a la vez hay una disminución de la mortalidad. Y acá hablando un poco de los componentes de la estrategia, como les decía, ¿verdad? Que tenemos 3 niveles de aplicación de la estrategia en diferentes lugares. El componente comunitario, que es para trabajar desde la comunidad, de lo que serían las personas clave dentro de la comunidad, como serían las fuerzas vivas que decimos con respecto a la gente organizada, a la comunidad educativa, a los actores sociales de una comunidad, como serían los representantes de la iglesia, ya sea católica o protestante, o de cualquier confesión de fe que haya, o cualquier grupo político, deportivo, social. Todos los componentes siempre tienen que estar integrados, sin discriminar ningún tipo de opción, de diferentes formas de pensar. Entonces, cuando más representantes están, más importante porque hay más adherencia para lo que es el trabajo en la comunidad. Y tratar de que eso se vierta en lo que es la práctica en la familia para poder fortalecer la salud del niño menor de 5 años. Entonces, eso sería el IEP comunitario que se suele aplicar para trabajar desde los agentes comunitarios con estos grupos de la comunidad. A veces se hacen los atuazú, que son las reuniones con la comunidad, y ahí se pueden ir trabajando estos componentes de IEPI y otros componentes también de la salud de la familia. El componente clínico, que es el que trabajamos nosotros, el que usamos, el que enseñamos en la facultad, el que hablamos como los estudiantes, ¿verdad? Yo este componente lo desarrollo en mi módulo de práctica de pediatría. Hacemos lo que es el enfoque de la atención primaria, la atención del consultorio, ya sea desde el Policlínico Uninorte o lo que se podría hacer de cualquier servicio de salud donde estamos hablando de un consultorio externo, un consultorio ambulatorio. Y esto es muy importante porque nos ayuda a mejorar las habilidades. Acá, en este caso, no discrimina en el caso del médico si es pediatra o qué especialidad tiene. Siempre le digo a los alumnos que no les voy a preguntar si quieren o no ser pediatras, porque con IEPI ellos pueden manejar niños independiente de la especialidad que tengan. Entonces, esto le da como armas para por lo menos, como le digo siempre, ¿verdad? Tratar de que no haya ninguna complicación con niños pequeños, ¿verdad? Con los menores de 5 años. Entonces, esto es nuestro ambiente, este es nuestro componente que desarrollamos. Y también tenemos el otro componente que es para los servicios de salud, que es el que se aplica en los hospitales, que es el componente del IEPI hospitalario, que eso se utiliza para mejorar la atención y estandarizar el esquema de tratamiento. Entonces, un poquito viendo así cómo se van relacionando los componentes. Tenemos que el componente institucional, que habla del componente clínico y de los sistemas de salud, como mayor proporción tenemos lo que sería el manejo de casos, el diagnóstico, tratamiento, las pautas de alarma, prevención, controles. La prevención ya, digamos,
cómo va disminuyendo, porque ahí hablamos de lo que serían las prácticas de vacunación, alimentación saludable y la promoción también ya el tema de trabajar por la alimentación saludable, por las consultas, por la lactancia. Entonces, como ya menor proporción. Sin embargo, en la comunidad debería ser al revés. Mayor cantidad de promoción y prevención. Y lo que sería el manejo de casos sería el manejo del niño ya con las indicaciones en la casa. El IEPI comunitario no da ninguna instrucción a la comunidad para manejar pacientes. No se le da ningún manejo clínico. Eso es solamente las indicaciones y cómo manejar en la casa al niño con las indicaciones. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la IEPI? ¿En qué contribuye la IEPI con respecto a lo que sería mejorar la calidad de la atención? Desde el punto de vista técnico, de lo que nosotros nos afecta como profesionales o como trabajadores de la salud, al tener un sistema de estandarización, o sea, la IEPI no estandariza cuando tenemos un niño que viene con tos, qué es lo que tenemos que mirar, preguntar el tiempo de duración de esa tos, si es menos de 15 días, si tiene más de 15 días, qué enfermedad ya podemos pensar. Cuando el niño tiene tos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Contamos la frecuencia respiratoria, si tiene frecuencia respiratoria alta, qué enfermedades podemos pensar que puede tener, qué otras cosas más tenemos que examinar al niño, tenemos que ver si tiene tiraje subcostal, para ver si no tiene neumonía, si tiene signos de peligro, que eso se ve al comenzar. O sea, todo eso está estandarizado, entonces vemos, preguntamos, vemos, determinamos y ya tenemos el diagnóstico y tratamos. A eso se refiere estandarizar. Y es una forma de sistematizar para que no se nos pasen los puntos clave. Entonces eso nos ayuda y es muy práctico para todos los casos que están dentro de nuestro material de IEP. Y eso nos hace también tener mejor calidad en la atención porque no se nos escapan las cosas importantes. Están basados en datos de mayor especificidad, mayor sensibilidad y esto está basado en signos dados por la medicina, basada en la evidencia. O sea, no es algo que a alguien se le ocurrió poner como algo que podía ser útil. Está ya justificado y demostrado. Desde el punto de vista del paciente, el usuario, de la familia, de la comunidad, satisface el motivo de consulta y se le da respuesta al problema que está trayendo en la consulta y se puede detectar otras cosas en forma más precoz y tratar en forma eficaz y eso hace que antes que vaya evolucionando un problema pueda ser menor el impacto de ese problema. Entonces, mejora la capacidad de respuesta que tenemos con respecto a lo que es la atención, con respecto a la respuesta a los posibles problemas que puede tener el niño, al mejorar las prácticas de cuidado que tiene la familia en el hogar, cómo aplicar las medidas preventivas, cómo hacer lo que sería la promoción de salud, ¿verdad? Las medidas preventivas, que el niño esté bien vacunado, que se alimente en forma adecuada, que que vaya a la consulta en forma periódica para los controles de crecimiento. Hay un sistema de estandarización de lo que sería el control del niño sano, para ver cómo está creciendo, que eso siempre con el tema de la pandemia se dejó un poquito de lado y se les pedía a las mamás que no le lleven si están sanos, pero hoy en día tenemos que retomar porque muchas cosas se dejaron un poco de lado por el tema de la pandemia, incluso los esquemas de vacunación se salieron un poco de lo que era la regularidad y todo eso hay que ir recuperando. Entonces es muy importante seguir insistiendo con eso, ¿verdad? El tema de las consultas en los niños pequeños cada mes, menor de 1 año, hasta los 18 meses, después cada 3 meses, hasta los 2 años, después cada 6 meses, hasta los 6 años, después por lo menos el control anual en el niño escolar y adolescente para el control, el chequeo escolar. Eso sería lo mínimo para detectar cualquier problemita y también para ir haciendo lo que sería la promoción de acuerdo a la edad del niño o del adolescente inclusive. También le damos orientación a los padres, cómo tratar, cómo ayudar para
el tratamiento de las enfermedades, por ejemplo, un niño que viene con problemas de amigdalitis, enfermedad de la garganta, cómo alimentarle a ese niño, darle, por ejemplo, una dieta blanda para que el niño pueda tragar, porque por el dolor a veces no quieren comer. Entonces, todo ese tipo de orientación es muy importante de acuerdo a qué patología está teniendo, cuando está con diarrea, qué alimentación puede tener, porque el niño no tiene que estar en ayunas, porque se puede desnutrir. Entonces, cada grupo de patología, cada grupo de enfermedades tiene sus indicaciones en todas las áreas. No solamente hablamos de medicación, hablamos también de alimentación, cuidados generales. Y también le damos los signos de alarma, cuando tiene que consultar lo más pronto si es que hay algún signo de alarma, algún signo de empeoramiento. Entonces, todo eso está, digamos, dentro de lo que es la consulta y el seguimiento. Bueno, entonces en general este material de IEPI, como habíamos visto, ¿verdad? Que fue creado a nivel de las organizaciones, de OPS, a nivel UNICEF, que fue, digamos, como creado en el 1992 y en Paraguay aterriza en 1998 mediante una resolución ministerial, la 6598 del año 1998, se aprueba la implementación de esta estrategia a nivel nacional y se conforma un comité técnico científico nacional para adecuar la estrategia a nuestra realidad. Este comité fue integrado por miembros del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General de Programas de Salud, de la Dirección del Área de Niñez y Adolescencia. También en ese entonces estuvieron presentes los miembros del Hospital de la Cátedra de Pediatría, el Hospital de Clínicas, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, el Instituto de Previsión Social, cuando eso entonces Instituto Andrés Barbero, que era la Escuela de Enfermería, y la asesoría de UNICEF y OPS. Esta implementación de la estrategia IEPI tuvo una revisión, la última que tenemos impresa es la de 2011, que es la que con reimpresión hasta el 2014. Después de esa impresión, de esa revisión, se implementó la estrategia IEPI por un programa informático que era la IEPI ICAT, que era con una aplicación donde se hacía, la persona hacía la autoformación eh, con un programa y después de vuelta a esto fue revisado en el 2018, pero no se llegó a imprimir esa revisión y la nueva revisión se está haciendo. La nueva revisión se está haciendo este año y esperemos que para fin de año podamos tener. Entonces, para terminar, antes que nos quedemos sin tiempo, quiero contar rápidamente los pasos de la IEPI, que son otra vez para repetir, ¿verdad? Lo que sería evaluar al niño, clasificar la enfermedad, determinar el tratamiento, tratar, aconsejar y proporcionar atención de reevaluación. Son los pasos que uno ya con la práctica va sistematizando y ya puede entender. Y estas son las dos hojas de práctica que tenemos para el grupo etario menor de 2 meses, de 0 a 2 meses y de 2 meses a 5 años. Y se ven todos estos problemas que tenemos, ¿verdad? Problemas de tos, diarrea, fiebre, maltrato, problemas, los ítems que tenemos que ver en el niño. Bueno, un poquito antes para volver a tocar esta parte de los pasos que tenemos que hacer con respecto a lo que sería la atención integral. Sería la evaluación como primer paso, evaluar al niño, evaluar el estado general, donde justamente siempre vemos el estado general con los signos de peligro, donde determinamos si el niño está con algún grado de gravedad que requiera remisión en forma inmediata, o puede ser evaluado con tranquilidad y ver después todos los otros aspectos. En base a eso después clasificamos también la enfermedad, que va a ser el diagnóstico de la enfermedad que está teniendo en ese momento o de las enfermedades, porque a veces tienen más de un diagnóstico. Y en base a eso se determina qué tratamiento. IEPI nos enseña
el tratamiento con medicamentos, con todo lo que requiera el caso, y el consejo de cómo manejar al niño, cómo dar el medicamento, cómo dar la alimentación, cómo cuidar las posturas, por ejemplo, en caso de problemas respiratorios, que tiene que estar en forma inclinada, no acostada totalmente, esas diferentes recomendaciones generales. Y después cuando tiene que volver para sus controles, si todo está dentro de lo esperado, o si vuelve antes o va a alguna urgencia, de acuerdo si se presenta algún signo de alarma. Siempre eso está en base a lo que es también la gravedad de la situación, el diagnóstico de base y la edad del niño, porque siempre es más de cerca se hace el seguimiento con los niños más pequeños. Para la evaluación y para digamos, el recordatorio de las preguntas, de los temas que tenemos que ver, la estrategia de IEPI nos trae dos hojas de consulta. Se separan dos grupos y en general toda la estrategia está justamente clasificada en estos grupos etarios. En el niño de 0 a 2 meses, que es el niño más pequeño, donde tiene mucha influencia la etapa perinatal, y en el grupo de 2 meses a 5 años. Y ahí siempre vemos el tema de los signos graves de gravedad, los signos generales de peligro. Si el niño viene a consultar por tos, todos esos ítems que están marcados en la hoja se va viendo si es que el niño tiene una de estas enfermedades. Si tiene tos, se entra dentro de lo que sería el recuadro de tos y se verifica cada uno de los ítems que corresponde a ese motivo de consulta. Si no tiene, se pasa al siguiente. Y así en forma secuencial. Entonces después viene diarrea, también se entra en el grupo de preguntas si es que el niño tiene. Si no tiene, pero se pregunta siempre, porque hay veces que se pasa el dato y las madres se olvidan, entonces es importante recalcar cada una de las preguntitas. Vemos si hay problema de oído, de garganta, si hay signos de maltrato, en el caso de que haya datos de desnutrición, anemia, vemos cómo están las vacunas, el desarrollo neurológico, sobre todo con unos ítems básicos de cada grupo etario, y si hay otros problemas. Y finalmente se verifica cómo el niño se está alimentando. Los materiales que tenemos actualmente impresos son el manual clínico y el cuadro de procedimiento. El cuadro de procedimiento es el que utilizamos en cada consulta, básicamente porque es donde ya está en forma más práctica cómo hacer el manejo de cada caso. Es lo que desarrollamos también cuando vemos los casos en pediatría. Este material impreso, el último, como les estaba diciendo, fue hecho en el 2014 y después se estuvo implementando el IEPI ICAT, que es una plataforma con la estrategia IEPI, y ahora se está haciendo una revisión, se estuvo haciendo, ya se hizo el curso de validación, y en esta revisión nosotros participamos como universidad, así que ya estamos en la lista de las personas que participaron en la revisión del material y esperemos que sea, de alguna forma, sea ya publicado este año, antes de fin de año, por lo menos en formato virtual, porque para material impreso tal vez pase al año que viene. Entonces, como nuestro IEPI es un poquito, el impreso un poquito ya desfasado en algunas cosas, complementamos las guías la parte de nutrición con las guías alimentarias del Paraguay, que es la última revisión que se hizo en el 2015. Tampoco esta guía no se hace cada año, se hace cada 15 o 20 años por los cambios de hábitos alimentarios, o sea, no es algo que se evalúa cada tanto. El esquema de vacunación también, que también se cambió en muchas vacunas desde la última impresión de la IEPI, y el protocolo de manejo de enfermedades respiratorias o de IRA, como le llamamos en IEPI, que es infecciones respiratorias. Tenemos como un complemento para los cuadros respiratorios que en el manual de IEPI no está tan actualizado. Todos estos materiales ya se incorporan en el nuevo IEPI, el que vamos a tener finalmente. Y bueno, esto entonces es lo que yo siempre le estoy inculcando a los estudiantes de quinto año, que vemos en el módulo de IEPI en pediatría,
la importancia de la implementación. Esta estrategia es una estrategia que se implementa en salud pública, es el elemento fundamental del manejo de niños y creo que está dentro de las competencias también básicas para el examen de ingreso del CONAREM. Entonces, es en cierta forma material interesante e importante conocer y manejar. Y para todos los que ya pasaron por el quinto año y tienen la referencia material, yo siempre les comparto. Para los que no pasaron todavía y les interesa saber algo, estoy disponible para cualquier consulta. No te estoy escuchando. Pensé que aprendí. Bueno, excelente ponencia, doctora. Quiero extender desde la Asociación Uninorte nuestro agradecimiento por apoyar y ser partícipe de nuestra jornada de pediatría y esperamos tenerla nuevamente con nosotros para las actualizaciones, para compartir con nosotros las actualizaciones. Sí, apenas llegue, yo ya estoy compartiendo con todos los delegados del grupo, por lo menos del quinto año que están pasando este año y para los Sí, próximos, por supuesto. Y para los que quieran, pueden acercarse al Policlínico. Estoy los lunes y sábado, en el Policlínico Uninorte. Damos clases dentro del Policlínico y estoy ahí para lo que necesiten. perfecto. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, doctora, y nos vemos próximamente. Dale, gracias. Hasta luego.